Nosotros somos la generación que vivirá el arrebatamiento de la iglesia. Esta es la última generación antes del arrebatamiento. Nosotros, no nuestros hijos, nietos o bisnietos, nosotros veremos ese evento. En nuestros días, mientras estemos vivos, ese evento ocurrirá. Esta generación verá el inicio de la tribulación de 7 años, el imperio mundial del anticristo, la aparición del anticristo, la aparición del falso profeta. Esta generación verá la tribulación y la gran tribulación, las grandes guerras nucleares, las hambres, los megaterremotos, los sellos, las trompetas, las copas de la ira, los jinetes de Apocalipsis, la decapitación masiva de cristianos a manos del anticristo y su ejército mundial de cascos azules. Nosotros somos la última generación que vivirá aún en la dispensación de la gracia y verá el cambio de dispensación de la gracia a la 70 semana de Daniel, al día de la ira de Jehová, o sea, la tribulación y la gran tribulación que durará 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Somos nosotros los que veremos y viviremos el regreso de Jesús y la segunda venida de 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Esto se cumplirá. Nos han alcanzado los fines de los tiempos y por tal motivo tenemos que prestar más atención a la palabra de Dios, la cual tiene poder para salvar nuestras almas. Ya no es tiempo de estar distraídos, es tiempo de cuidar nuestra salvación en Cristo Jesús, cuidarla con temor y temblor. Por tal motivo yo te invito en este video a que pongas más atención a la palabra de Dios y que tengas mayor cuidado de tu vida espiritual en Cristo Jesús para que te puedas salvar. La salvación sí se pierde, y cualquier persona que te venga a decir que la salvación no se pierde, esa persona no está hablando de parte del Espíritu Santo. Jesús enseñó que la salvación sí se puede perder. Él dijo en Juan 15, por ejemplo, del verso 6, el que en mí no permanece, alguna vez estuvo, no puedes permanecer si nunca has estado, el que en mí no permanece se secará, y los cortarán, y los arrojarán al fuego y arderán. Ese pasaje de Juan 15, que Jesús dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, da muy claro a entender de que hay que permanecer hasta el fin y que el que no permanezca hasta el fin se va a secar, lo van a cortar y su fin eterno va a ser quemado. Un verdaderamente salvo, verdaderamente convertido, puede ser borrado del libro de la vida si se aparta de Jesús y no se arrepiente y muere en pecado. Hay pecados de muerte, por los cuales no se puede orar, dice el apóstol Juan. Hay pecados por los cuales no te borran del libro de la vida, pero sí te disciplinan. Jesús lo enseñó eso. Jesús dice que si te enojas con tu hermano, eres culpable de juicio. Si le dices necio, eres culpable ante el concilio, pero si le dices fatuo, quedas expuesto al fuego del infierno. Ahí el Señor Jesús enseñó que si te enojas, no te borran del libro de la vida, si lo perdonas, solamente te disciplinan. Si le dices necio, lo ofendiste, no es una grosería, pero lo ofendiste, eres culpable de disciplina mayor ante el concilio, dice la Escritura. Pero si le dices fatuo, eso ya es una grosería, quedas expuesto al fuego del infierno. No por todos los pecados te borran del libro de la vida. Es importante que conozcamos al Jesús de la Biblia, no al Jesús del cristianismo moderno, al de la Escritura, y lo conozcamos en persona, y lo conozcamos y escuchemos su voz. Y te digo esto porque tenemos que cuidar nuestra salvación. Voy a hablar hoy de Lucas capítulo 3, versículo 3, y te invito a que prestes mucha atención porque esta es una breve cápsula que te va a edificar mucho en la fe. Estás alimentando tu espíritu, ¿ok? Fortaleciendo tu hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y tú estés cimentado y arraigado en Jesús. Dice así, Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando bautismo de arrepentimiento. Juan Bautista no estaba predicando en una iglesia, estaba predicando en el desierto, caminando al lado del Jordán y predicando en el campo. Y dice que predicando bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. El tema del bautismo en la Biblia es muy interesante. La Escritura enseña, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versos 4 en adelante, sepultados juntamente con Cristo por el bautismo. El bautismo bíblico es después de haberte arrepentido de tus pecados, realmente arrepentido, con frutos dignos de arrepentimiento, de adulto creyendo el Evangelio. Dice Marcos 16:16 que todo el que crea en él y sea bautizado será salvo. Eres completamente sumergido en el agua como sepultando un muerto en el nombre de Jesús. En el libro de Hechos, si tú lo revisas, siempre bautizaban adultos arrepentidos
convertidos a Jesucristo y en el nombre de Jesús. No vas a encontrar absolutamente ningún bautismo en la Biblia que al momento de meterlos en el agua invocaran al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautismos en el libro de Hechos se invocó el nombre de Jesús al momento de sumergir a la persona cuerpo entero en el agua. Eso es importante. Y Juan Bautista iba, o Yohanan en hebreo, iba predicando bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y no solamente es el acto de sumergirlos en el agua después de que ellos confesaban sus pecados y se disponían en su corazón a no pecar más. Realmente su cuerpo físico estaba siendo sumergido en el agua, pero su alma, su mente estaba siendo sumergido en un profundo arrepentimiento. Un profundo arrepentimiento, revisar tu vida, revisar los detalles de tu vida y que se sujeten a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Obviamente, para conocer la voluntad de Dios tienes que escudriñar la Escritura. Y ese es el bautismo de arrepentimiento. Sumergirse completamente en la intención de sacar de tu vida todo lo malo y que solamente quede lo que le agrada al Padre. Y dice la palabra de Dios, para perdón de pecados. Eso es importante que lo entendamos. Y en el verso 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. O sea, preparad nuestra vida porque Jesús viene. Y Jesús dejó muy claro que si cuando Él regrese tú no estás haciendo la voluntad del Padre, te van a dejar afuera del reino de los cielos y te van a cerrar la puerta en la cara. Para eso el Señor Jesús dio la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 tenían lámparas. Las 10 estaban esperando al novio, al esposo, pero solamente 5 fueron diligentes en tener su vasija llena de aceite para que su lámpara no se apagara. Es decir, una vida diligente en agradar a Dios, realmente haciendo la voluntad de Dios y siendo lleno del Espíritu Santo, teniendo el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, Jesús dio muchas parábolas del mayordomo infiel, de la parábola de los talentos, de las vírgenes, para enseñar que cuando Él regrese, Él iba a pedir cuentas. Y si tú te fijas en la de los talentos, a uno lo echaron al llorar y crujir de dientes porque fue y enterró el talento en tierra. A 5 vírgenes le cerraron la puerta del reino de los cielos en la cara, etc. Jesús dio estas advertencias porque cuando Él regrese va a haber muchos cristianos que no se cuidaron, que le van a cerrar la puerta del reino de los cielos en la cara y no nos van a dejar entrar. Entonces Dios sabe que ya va a ser el arrebatamiento de la iglesia y por toda la tierra está enviando predicadores que están avisando lo mismo que avisó Juan Bautista: bautismo de arrepentimiento, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. El Señor Jesús viene y Él quiere que tú prepares tu vida, que esté en santidad, en justicia, en rectitud, produciendo los frutos del Espíritu Santo para que seas tenido por digno de entrar en el reino de los cielos, de irte en el arrebatamiento de la iglesia y no quedarte a la tribulación, a la gran tribulación, a que te decapiten, si es que resistes no ponerte la marca. Dice la Escritura, enderezad sus sendas. El Salmo 50 dice, al que ordenare sus caminos, yo le mostraré mi salvación. Asimismo dice, todo valle se rellenará. O sea, lo valle, lo hundido en pecados, en vicios, en pornografía, hundido en todo lo que el pecado involucra, todo valle se rellenará. Jesús te quiere sacar de esos pozos en los que tú te encuentras y llevar el arrepentimiento profundo a toda área de tu vida. También dice la Escritura, y se bajará todo monte, toda altivez, todo orgullo, toda arrogancia, toda altanería, ser humilde y manso como Jesús. Asimismo dice, y los caminos torcidos serán enderezados. Hay gente que cree mentiras, que cree doctrinas de error, o que como los católicos creen que puede invocar a María. María está muerta. La Biblia dice, los muertos ningún papel tienen debajo del sol. La Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. No se puede invocar a muertos, a María, Pedro, a Judas, a Juan. Tenemos que enderezar todo camino torcido en nuestra vida. Y dice, y los caminos ásperos, allanadlos, quitar todos los tropiezos de nuestra vida, realmente revisar nuestra vida de punta a punta para que sea agradable a Dios y hacer la voluntad del Padre en toda nuestra manera de vivir, sexual, económica, en nuestra familia, andar en perdón, leer el Nuevo Testamento y obedecerlo, porque si tú lo obedeces, realmente te será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Puedes repetir la oración de recibir a Jesús 1,000,000 de veces y aún así terminar en el infierno, porque tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua, del Espíritu, realmente arrepentirte y realmente convertirte.
Y dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Es importante que entendamos esto y lo meditemos. Que después de preparar el camino del Señor, lo bajo subirlo, lo alto bajarlo, lo torcido enderezarlo, lo áspero allanarlo. Yo tuve una experiencia muy interesante. Iba con mi hijo en un parque, íbamos por un camino donde había muchas piedras, como había llovido, había zanjas, era muy difícil caminar por ese camino, era fácil caerse, estaba bastante complicado, y mejor nos pasamos a otro camino que estaba al lado, que era más liso, no tenía tantas pendientes, hoyos o peligros de tropezarse. Y justo ese día, cuando llegamos a la casa, yo le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Fíjate que esto nos tocó leer hoy, de preparar el camino del Señor, enderezar lo torcido, allanar lo áspero, etc. Porque te fijas cómo nos pasamos de ese camino difícil, rocoso, con hoyos, escabroso, nos pasamos al otro camino más ligero y ya no batallamos en caminar. Sí, así Dios quiere que enderecemos nuestra vida. La vida vieja era como ese camino torcido, lleno de piedras, con pendientes, con hoyos, y el otro camino lisito, plano, suavecito, fácil caminar. Es como cuando preparas tu vida en santidad para poder ser tenido por digno de entrar al reino de los cielos cuando Jesús regrese por su iglesia. Y me dijo, sí, así es. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Tú has hecho esto en tu vida? Manos a la obra, para esto es este mensaje. Quizá mientras te estoy predicando, se vienen a tu mente muchos pensamientos de cosas que tengo que hacer en mi vida para preparar el camino del Señor, y yo quiero ver la salvación de Dios en mi vida. Y Juan Bautista en el verso 7 dice que decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. Juan Bautista no le tenía miedo a la gente, les decía la verdad. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Cuando un predicador del evangelio te dice una verdad que es incómoda o lastima la carne, el que es humilde y el que realmente se va a salvar no se ofende y no se enoja. Realmente toma la exhortación con humildad y la lleva a cabo la obediencia. Y Juan Bautista les decía en el verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, demuestra con obras que estás arrepentido. No es, ay Dios, perdón, y ya no, demuestra que estás arrepentido. Frutos dignos, frutos de calidad, que realmente se te note por tus obras que estás arrepentido, arrepentida. Eso dice la Escritura. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Fíjate lo que te voy a decir a continuación. ¿Ves esta planta? Dice la Escritura. Aquí la voy a poner. Y a ver si no se me cae. Dice la Escritura. Y ya también el hacha, imagínense que esto es un hacha. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, a la raíz, para que no vuelva a surgir. Hay árboles que los cortan, pero no los cortan en la raíz y vuelven a surgir. Pero aquí dice la Escritura que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol, o sea, toda persona que no dé buen fruto, dice la Escritura, que será, lo voy a leer el verso otra vez, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Está hablando de personas. Dios este año, el año pasado, se ha estado paseando por toda la humanidad con su hacha, cortando almas de hombres que no dieron fruto y ya los arrojó al infierno. ¿Sabes desde que empezó la pandemia cuánta gente ha entrado al infierno? ¿Sabes cuánta gente no fue entendida, que conocía el evangelio y murió diciendo groserías, fornicando, fumando, viendo novelas, adulterando, emborrachándose, drogándose, en doctrinas de error, idolatrías, que conocían el evangelio, pero no lo obedecían? ¿Sabes cuánta gente entró al infierno para no salir nunca más a raíz de esta pandemia? Con Dios no se juega. Realmente el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y Dios está paseando en la humanidad, cortando almas de hombres, porque Dios es justo y santo. Él es amoroso. Pero Dios también tiene un tiempo límite para su paciencia. Y el tiempo límite de la humanidad se acabó. Tenemos que proceder a un verdadero arrepentimiento. Viene el tiempo de la historia más crudo y horrible de toda la historia de la humanidad. Jesús dijo, será tiempo de angustia, cual nunca se ha visto ni se verá.
Está a punto de iniciar el día de la ira de Jehová. Y Dios va a cortar almas de hombres. ¿Hay algún sabio, alguien entendido, que me vea en alguna parte del mundo, que entienda que Dios está avisando y advirtiendo a través de los siervos de Jesucristo en toda la tierra, que ya va a iniciar la tribulación y que tenemos que proceder a un verdadero arrepentimiento y producir frutos dignos de arrepentimiento? Esto es real. Verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Y Juan Bautista les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es importante que entendamos que hay 2 caminos. Un camino estrecho que lleva a la vida y un camino ancho que lleva a la destrucción, a la perdición. Y casi todos los moradores de la tierra, casi todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, eligen voluntariamente el camino ancho que lleva a la destrucción. Dios me ha dejado ver los gritos de las personas cuando van cayendo al infierno. Yo lo he visto. Dios me ha dejado ver las caras de las personas que cuando al morir son transportados al infierno. Yo he visto lo que dice los salmos, esos resbaladeros, esas resbaladillas, dice, en resbaladeros los harás caer. Yo vi la resbaladilla que está en la boca del infierno, por donde bajan las almas a toda velocidad para entrar al infierno y empezar a caer en picada. Y desde la entrada ya se empiezan a quemar. Yo he visto los gritos de terror, Dios me lo ha mostrado, el infierno no es un chiste, el infierno no es un juego, el infierno existe y está en el centro de la tierra. Y ahí va a ir todo aquel que desobedezca al Padre Celestial, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Todo aquel que desobedezca el Evangelio y afrente a Jesús desobedeciendo su palabra, va a ir al infierno. Jesús salva a los que lo obedecen. La sangre de Jesús limpia todo pecado si caminas en luz, pero si no quieres caminar en luz, la sangre de Jesús no te limpia. Esto es algo serio. Esto es algo grave. Esto se trata de tu alma y de mi alma. Dios me ha dejado ver y escuchar los gritos de terror de personas que cuando al morir entran al infierno y se empiezan a quemar, en carne viva. Yo los he visto, Dios me ha dejado ver. Cuando los espíritus o las almas de las personas que al morir se salen de su cuerpo y empiezan a caer en el pozo del abismo, donde caen a su celda de fuego y gusanos y tinieblas y los empiezan a atormentar y se empiezan a quemar, para siempre. Bueno, esperando la segunda resurrección donde comparecerán entre el trono blanco y después los van a arrojar al lago de fuego. Pero yo he visto eso, es real y es terrible, y Dios quiere que predique el evangelio para que nadie de los que ven este video termine en el lago de fuego. Es un lugar real. Entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos que ordenar nuestros caminos para que Dios nos muestre su salvación. Y revisar nuestra vida y escudriñar el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, obedecerlo. Y Jesús dijo, el que guarda mi palabra no verá muerte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces es tu deber y mi deber analizar verso por verso del Nuevo Testamento y obedecerlo. Yo no predico el evangelio porque a mí me hayan instruido hombres. Yo era ateo, yo no creía. El Señor Jesús me mostró el infierno y Él me habló en persona. El Señor Jesús me mostró lo que hay después de la muerte. Y realmente hay un infierno de fuego ardiente, tinieblas de gusanos, grande ira, esperando a todo aquel que muera en condición de pecador. Ven a Jesús, que la sangre de Jesús te limpie de todo pecado, y entrégate a la justicia, entrégate a la obediencia, entrégate a Jesucristo de todo tu corazón y decídele obedecerle para que no termines en este lugar de eterno tormento. Es real. Y tú y yo tenemos familia que se está quemando en este momento en el infierno. Tenemos familia que se está quemando en el infierno. Y ellos ya no pueden salir de ahí. Pero tú estás vivo, estás viva, y tienes la oportunidad de escuchar la verdad y no ir a ese lugar de terrible y eterno tormento. Tormento indescriptible e inimaginable que las películas nunca podrían describir lo que se siente un segundo ahí.
Ahí está la ira de Dios. Lo feo del infierno no es el diablo, no son los demonios, no es el fuego, no son los gusanos. La Biblia enseña que hay demonios en el infierno, si lo enseña, hay muchos pasajes. Judas, por ejemplo, dice que hay espíritus encarcelados para el juicio del gran día. Jesús dijo que el que no perdone será entregado a los atormentadores, a los verdugos. Está hablando de demonios en el infierno. Hay muchos otros pasajes. Pero tú estás vivo y estás escuchando. Tú puedes escapar de ese lugar. Pero los que están ahí ya no pueden escapar. Los que están en este momento sufriendo diversos tormentos en el infierno, gritando, crujiendo dientes, rasgando con lo poco que les queda de uñas las paredes de piedra del infierno, darían lo que fuera para ser tú y poder estar viéndome en esta pantalla. Darían lo que fuera para poder regresar a la tierra y vivir y hacerle caso a este predicador que te está hablando del arrepentimiento y la fe en Jesús y la obediencia a Jesús. Darían lo que fuera, pero ya no pueden. Su oportunidad se acabó, pero tú sí puedes. Tú sí puedes. Arrepiéntete y obedece a Jesús. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo, porque es mejor entrar con el ojo que te queda al cielo, donde allá te van a poner el otro, y no con los dos ojos ser arrojados al fuego que no se apaga y a los gusanos que no mueren. Y esto es real. Yo vi el infierno. Verdad digo en Cristo y no miento. Dios me mostró el infierno y yo sentí el calor de la entrada del infierno y me quemé los pies porque iba volando de bajada. Un ángel me iba agarrando de la muñeca. Yo no estoy mintiendo. Los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Yo no estoy jugando al entregar este mensaje. Está tu alma en juego. ¿Vas a obedecer el evangelio de verdad? Le preguntaron a Juan Bautista esto. ¿Qué hacemos? Tú tienes que tener la misma pregunta en tu corazón. ¿Qué hago? Lee la Biblia todos los días, Nuevo Testamento, un capítulo del Nuevo Testamento, un capítulo del Antiguo Testamento, léelo por orden, ora a Dios Padre en el nombre de Jesús. Santifícate, límpiate y obedece lo que lees y te salvarás. Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él y se salvan los que caminan por el camino de Jesús. Dice la Escritura, el verso 15, ya casi termino este video, como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, Juan dijo lo siguiente, ponle mucha atención a lo que te voy a decir. Pero respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Acuérdense que Juan Bautista venía en el espíritu y en el poder de Elías. Dice, viene uno más poderoso que yo, que de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. O sea, ni siquiera soy digno de desamarrar sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Escuchen, no dice Espíritu Santo o fuego. Dice Espíritu Santo y fuego. Y en las reglas gramaticales se nos dice que cuando dice y significa los dos. O es uno u otro, pero y es ambos. Y dice aquí la Escritura que Jesús nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y este no es el fuego del infierno. Jesús dice que todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Vas a pasar por fuego. Sea el fuego del Espíritu Santo como el de Pentecostés, lenguas de fuego que se aparecieron sobre la cabeza de los apóstoles, de los discípulos. También dice la Escritura, Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Puedes, si te arrepientes y crees el Evangelio, puedes recibir el bautismo de Espíritu Santo y fuego y recibir alguno o algunos de los 9 dones, profetizar, lenguas, sanidad, milagros, son 9. Pero hay un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Muchos dicen, recibe a Jesús en tu corazón. Jesús no va a entrar a ti si primero no limpia la casa con fuego. Purifica la casa con fuego y después su Santo Espíritu viene a morar dentro de ti. Y eso ocurre en el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Hay un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Pablo dice que el don de Dios es un don de fuego y que se tiene que avivar. Es un fuego invisible. Ahora, si tú no pasas por el arrepentimiento, la fe de Jesús y la obediencia al Evangelio, vas a pasar no por el fuego del Espíritu Santo, por un fuego de tormento eterno. El fuego del Espíritu Santo purifica, santifica, se siente hermoso, pero el fuego del infierno no te purifica ni se te santifica, te atormenta para toda la eternidad. ¿Qué clase de fuego quieres? ¿El fuego del Espíritu Santo o quieres el fuego del infierno? Jesús dijo, todos serán salados con fuego. Y todo sacrificio será salado con sal. Es decir, necesitamos tener sal, la sal de Jesús, la obediencia de Jesús, parecernos a Jesús. La Biblia dice que todo el que cree en Jesús debe andar como Él anduvo.
Y Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pídele que te bautice con Espíritu Santo y fuego para que por el Espíritu puedas terminar con las obras de la carne. Es imposible vivir agradando a Dios. Es imposible obedecer el Evangelio a plenitud si no recibes el bautismo Espíritu Santo y fuego. Es imposible. Él es el que te capacita y te da poder para obedecer. No tener el Espíritu Santo y querer obedecer el Evangelio es como arrastrarse en el piso. Obedecer el Evangelio y tener el bautismo Espíritu Santo y fuego es como volar. Recibes poder para vivir en santidad. Recibes poder para luchar contra los demonios. Recibes fe. Dios te muestra las cosas del reino de los cielos. Abre tus ojos a cosas del mundo invisible. Te da dones, visiones, sueños, revelaciones, etc. Escucha, dice la Escritura, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. No dice Espíritu Santo o fuego, como dando a entender que el fuego es el infierno. No. El Espíritu Santo, cuando viene a tu vida y viene sobre de ti, todos tienen que tener su Pentecostés. Jesús dijo, Juan 3, el que no naciere de nuevo, el que no naciere del agua y el que no naciere del Espíritu, no entrará al reino de Dios. 3 nacimientos de nuevo. Uno de nuevo en tu mente, uno de agua, bautismo de agua, tu cuerpo sumergido en el agua del bautismo. También sumergir tu mente en la palabra de Dios, que es agua. Y el bautismo del Espíritu es cuando viene el Espíritu Santo y te sumerge en el Espíritu Santo. Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Quieres vivir una vida obediente? ¿Quieres vivir una vida santa? ¿Quieres vivir una vida de poder? Necesitas el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Lo necesitas, es real y es vigente. A mí me lo dio hace como 20 años. Y tengo que avivarlo todos los días, avivarlo, y se siente el fuego. Los dones son reales, los dones son vigentes. Pablo dice, procurad los dones mejores. Todos los que dicen que los dones no son vigentes son secta. No están hablando por el Espíritu Santo. Pablo dice que se puede procurar los dones mejores. Los dones son reales, los dones son vigentes, los dones son para ti, los dones son para los que creen. Pero el bautismo del Espíritu Santo se recibe después de arrepentirse y creer el Evangelio. La Escritura dice que Dios le da su Espíritu a los que le obedecen y que el Espíritu se recibe por la fe. ¿Entiendes esto? Juan Bautista terminó este mensaje diciendo lo siguiente, y yo también termino mi video. Verso 17. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, su campo, y recogerá el trigo en su granero, los hijos de Dios, los hijos de luz, en el granero, el cielo, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este fuego no es el fuego del Espíritu Santo, es un fuego de ira, enojo y furor y condenación. El fuego del Espíritu Santo es un fuego de amor, es un fuego de santificación, de purificación. Cuando se les aparecieron las lenguas de fuego arriba de los apóstoles, en su cabeza, no les quemó la cabeza, ¿verdad? No les quedó un hoyo calvo aquí. ¡Ay, me quemé! No. Lo gozaron, se deleitaron. Fue la experiencia más hermosa y más maravillosa que jamás les hubiera pasado. Pero el fuego del infierno sí quema. El fuego del infierno sí atormenta. El fuego del infierno no te deja en paz, no te deja tranquilo. El fuego del infierno duele, lastima, hiere. Mucho, mucho como no tienes idea. Pero el fuego del Espíritu Santo es todo lo contrario. Y Dios te está mostrando en este video que tú tarde o temprano vas a pasar por uno de los dos fuegos y tú vas a decidir cuál. ¿Quieres el fuego del Espíritu Santo santificador, purificador, de amor, de gozo, de paz? ¿O quieres el fuego del tormento eterno? Justamente viene sobre el pecador. El fuego del Espíritu Santo vino sobre las cabezas de los apóstoles y el fuego del infierno también vendrá sobre la cabeza de los impíos. Dice la Escritura en los Salmos que azufre, fuego y viento abrasador será sobre su cabeza. Esta será la porción de los impíos. El cáliz de la ira de Dios será vaciado puro, el cáliz de su ira sobre la cabeza. Entonces sobre tu cabeza habrá un fuego, sea el fuego del Espíritu Santo como a Pentecostés, o sea el fuego del infierno para tormento eterno. ¿Cuál quieres? Tú decides. Ama a Jesús y obedécelo. Pídele su Santo Espíritu y te lo dará. Quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La Biblia, el término bíblico de paja son los impíos que no quieren obedecer a Dios ni agradarle. No seas paja, sé trigo. Y si tú nunca has recibido el bautismo del Espíritu Santo y fuego, existe, es real. Dobla tus rodillas, arrepiéntete de tus pecados. Si tienes películas feas, destrúyelas. Si tienes juegos de video, destrúyelos. Si tienes ropa inmoral, provocativa, falditas, escotes, tops, mallas muy pegadas, tacones de prostitución, destruye todo eso. Vicios, droga, números de amigos que te hacen pecar, redes sociales que te hacen pecar,
cuentas de Netflix, borra todo eso. Disney, sácalo de tu casa. Rosarios, crucifijos, escapularios, medallitas, dragones, pinturitas de José, Pedro, María, Judas, Juan, destruye todo lo católico. Lo católico abre puerta a los demonios. Es idolatría e inmundicia. No está en la Biblia. Nadie en la Escritura llevó un crucifijo colgado. Nadie. La cruz de Cristo es una cruz espiritual que tenemos que llevar. Espiritual, de arrepentimiento. Destrúyelo, ven al verdadero arrepentimiento. Después que hayas procedido al arrepentimiento, frutos dignos, enderezado tu vida, perdonado, amado, etc. Ahora sí pídele al Padre en el nombre de Jesús que te bautice con Espíritu Santo fuego y te bautizará. Y realmente recibirás poder. La gracia de Dios no es permiso para pecar, la gracia de Dios es poder para obedecer. Y si la muerte te alcanza o el arrebatamiento de la iglesia te alcanza lleno del Espíritu Santo y fuego, entrarás al granero de Dios como trigo de Dios. Escapa de esta perversa generación. Sálvate de esta perversa generación. Porque escúchame bien, la mayoría de las personas que tanto tú como yo conocemos pasarán toda la eternidad en el lago de fuego y azufre. Y Dios no quiere eso, pero hay un libre albedrío. Elige el Evangelio. Jesucristo es el camino de salvación. Frutos dignos de arrepentimiento. Acuérdate de eso. Frutos dignos de arrepentimiento. Jesús salva a los que le obedecen.